En los inviernos de la Sierra Madre, el frío no avisa. Desciende de las montañas como una bestia hambrienta y se cuela entre las casas de adobe, endurece el agua de las cubetas, apaga los fogones y silencia a los gallos antes del amanecer. Allí, todos saben qué hacer. Leña apilada, brasas que se mantienen vivas durante la noche, mantas heredadas y compartidas. Una coreografía que se repite de generación en generación. Pero ese año, 1930, una mujer no siguió el guión. Mientras sus vecinos reforzaban sus techos y sellaban sus ventanas, María Hernández, viuda joven, pasaba los días cavando su propia tierra. Sola, en silencio. Apilaba piedras, esparcía arcilla y lo acomodaba todo con un cuidado que nadie entendía. Está cavando su propia tumba, dijeron algunos. Ha perdido completamente la cabeza, susurraban otros. Nadie sabía de la fiebre que casi le quita la vida a su hijo. Nadie se dio cuenta de que no estaba construyendo un piso, estaba construyendo un último recurso. Y el frío venía. En ese pueblo olvidado enclavado en las frías curvas de la Sierra Madre, los días comenzaban antes del amanecer. Los hombres salían temprano a cortar leña o a cuidar el ganado. Las mujeres atendían el fuego con un esmero casi religioso, y los niños caminaban en fila india hacia la escuela, abrigados bajo ponchos finos y gorros hechos a mano. Las casas eran todas iguales. Gruesos muros de adobe, pisos de tierra, una estufa de leña en un rincón y ventanas pequeñas, siempre tapadas. Esa uniformidad era una especie de protección. Cualquiera que hiciera algo diferente llamaba la atención, y llamar la atención allí nunca era bueno. Por eso la figura de María Hernández comenzó a causar incomodidad incluso antes de que llegara el frío. Tras la muerte de su esposo en un accidente en la montaña, se sumió en el silencio. Dejó de asistir a misa, rechazó las visitas y evitó los mercados. Pasaba casi todo el tiempo en la pequeña parcela que heredó de su familia, donde vivía con su hijo Diego, un niño pálido, de ojos hundidos y respiración débil. María no le preguntó nada a nadie, pero tampoco explicó nada. En los secos días de octubre, empezó a cavar en la tierra de su casa con una pala corta, mientras Diego la observaba, envuelto en mantas. Era una tarea lenta, absurda a ojos de los demás. Luego, apiló piedras traídas del río, calentadas al sol y moldeadas con arcilla húmeda. ¿Cree que la piedra se calienta más que el fuego?, se burló el carnicero. El niño morirá de frío, susurró una vecina al ver al niño durmiendo en el suelo recién cementado. Los niños del pueblo que solían jugar con Diego empezaron a evitarlo. Su madre era la loca de las piedras, y los niños pueden percibir el desprecio de los adultos. María no respondió. Sus manos todavía estaban sucias, su rostro cerrado, su expresión distante, como si estuviera escuchando un tipo de música diferente. Pero por la noche, cuando Diego parpadeaba rápidamente, intentando no quedarse dormido, ella extendía la mano y tocaba el suelo. Y el calor estaba allí, discreto, animado, persistente. Ella no sabía si funcionaría cuando el hielo finalmente llegara. Pero ya había aprendido que la desesperación no exige certeza, sino intentarlo. A finales de noviembre, el invierno dio sus primeras señales. Una densa niebla cubrió el valle durante 3 días, y al cuarto día, los pozos se congelaron. La estufa de la escuela no retenía el calor, se canceló la misa, e incluso el alcalde, conocido por no salir nunca con poncho, apareció con guantes y 2 abrigos. En la casa de María no había ningún fuego encendido. Aún así, nadie vio salir humo de la chimenea. Y aún así, Diego no tosió. Al 5.º día, el primer niño del pueblo desarrolló fiebre alta. Al 6.º día se acabó el carbón en 3 casas. Al 7.º día, empezaron a llamar a su puerta. Pero eso fue solo el comienzo. Todo empezó con una piedra. Aquel invierno anterior, el peor de la última década, María se despertó en plena noche y encontró a Diego ardiendo de fiebre. La leña se había acabado,
El fuego se había apagado. El frío parecía haberse colado por las rendijas de las ventanas y consumido el cuerpo del niño. Lo envolvió con todo lo que tenía: mantas, paños, su propio cuerpo. Nada era suficiente. Desesperada, corrió al pequeño cobertizo de atrás y agarró una piedra grande y lisa que usaban para cerrar la cisterna. La colocó sobre las brasas aún ardientes. Cuando se calentó, la envolvió en un paño y la colocó a los pies del niño. Esa noche, Diego sobrevivió. No fue mucho, pero fue suficiente. El verano siguiente, mientras los demás celebraban las cosechas y preparaban la leña, María recogió piedras del río. Observó cuáles retenían el calor por más tiempo, cuáles se agrietaban, cuáles soltaban polvo. No leyó manuales, no tomó notas. Aprendió con los dedos, con la mirada, con el recuerdo del tenue calor bajo la gruesa tela en aquel amanecer casi mortal. La vecina de al lado, doña Estela, intentó aconsejar. María, mujer, pon a ese niño al sol, dale jarabe de cebolla. Esto de las piedras es brujería. María asintió en agradecimiento y volvió a cavar. El suelo alrededor de la casa era duro. La tierra apisonada ocultaba raíces secas y piedras profundas. Pero ella persistió. Cada hoyo que cavaba estaba lleno de piedras alineadas, arcilla roja y un tipo de cal que ella misma producía quemando huesos de animales y mezclándolos con ceniza. El proceso duró días. Sus manos se llenaron de callos. Sus brazos perdieron grasa. Su ropa se llenó de polvo. En el pueblo la desconfianza iba creciendo. Algunos dijeron que estaba enterrando algo, otros que se volvieron locos después de quedar viudos. Algunas personas pensaron que estaba intentando crear un piso para ricos, algo que solo se ve en las casas de gente rica de las grandes ciudades. Pero la verdad era mucho más simple. María no buscaba lujo. Ella estaba buscando tiempo. Quería unas horas de calor que duraran más que la leña. Quería el tipo de calor que sostendría un cuerpo febril hasta el amanecer. Durante meses estuvo probando combinaciones: piedra sobre arcilla seca, piedra sobre ceniza caliente, una piedra colocada sobre carbón extinguido. Eché agua encima. Esperé. Sentí. Era un trabajo invisible para los forasteros, pero para ella, cada piedra era una promesa. Cuando se terminó el último tramo del piso, ya era finales de octubre. El tiempo estaba empezando a cambiar. En el pueblo comenzaron las bromas. ¿Vas a dormir en el suelo como un animal? ¿Qué clase de madre arroja a su hijo a la roca helada? Ella perdió más que su marido. Y en cierto modo, María había perdido aún más. Ella perdió el miedo a parecer tonta. Perdió la paciencia con las costumbres ajenas. Perdió el derecho a cometer errores. La última noche antes de que llegara el frío, María encendió brasas en la estufa durante unas horas. Las llamas eran bajas, calculadas, no para calentar el aire, sino para calentar el suelo. El niño durmió acurrucado, sin toser, sin tiritar. Ella no sabía si sería suficiente, pero ya no quedaba nada por intentar. La mañana en que realmente llegó el frío, el cielo estaba despejado. Era el tipo de frío traicionero que no avisa con viento ni lluvia. Simplemente se instala. El suelo se endurece, las ramas crujen bajo el peso del aire gélido, y el silencio adquiere una extraña densidad, como si cada sonido temiera romperse. En el pueblo todos se despertaron temprano. Los primeros en darse cuenta fueron los que tenían mascotas. Los bebederos estaban congelados, e incluso la leche de los cuencos de los gatos se había convertido en una crema espesa. La estufa de la escuela no sostenía el fuego. Los niños se apiñaban. En casa del panadero la masa no subió. En la oficina de telégrafos, el cable congelado se rompió. Las casas, que siempre habían proporcionado refugio, comenzaron a fallar. El frío se filtraba por las grietas, trepaba por las paredes, convirtiendo las sábanas en papel fino. Las mantas húmedas no se secaban. La leña empezaba a agotarse, demasiado rápido. En la casa de María no había humo por la mañana. No se oía ningún ruido de leña crepitante.
ningún sonido de ollas y sartenes, ningún olor a sopa. Aún así, Diego jugaba con un trozo de madera dibujando en el suelo de piedra, con calcetines gruesos, sin toser, sin gemir. María observó en silencio. La temperatura dentro de la casa parecía venir de abajo, como si el calor no tuviera prisa por escapar. En la segunda noche, los vecinos empezaron a hablar. ¿Cómo es que no oímos ningún incendio allí? La mujer está completamente delirante. Apuesto a que el niño tiene neumonía. Al tercer día, el primer niño del pueblo desarrolló fiebre alta. En el dormitorio, se acabó el carbón en casa de Estela. Fue entonces cuando ella cedió. Subió la pequeña colina hasta la casa de María con su nieto envuelto en sus brazos. Llamó a la puerta con los nudillos rojos. Él esperó. María abrió la puerta. No dijo nada. Solo miró al chico. Sin preguntar, retiró la manta que cubría el suelo, dejando al descubierto la superficie de piedra, y señaló con la barbilla. Ponlo aquí. Estela dudó, pero el calor en el aire era real, y su nieto temblaba. Acostó al niño y se acurrucó en un rincón, observando. El suelo no estaba tan caliente como una olla, pero tampoco tan frío como el resto del mundo. Era una calidez serena, viva. María no pidió explicaciones, ni dio ninguna. A la mañana siguiente, Estela bajó la colina, y comenzaron los susurros. Su suelo se calienta. Ella ni siquiera usa leña. Dicen que el niño duerme toda la noche. Las visitas comenzaron discretamente. Primero una mujer con un bebé. Luego un hombre con los dedos morados. Un anciano, una madre, 2 hermanas. María no sonrió. Tampoco habló mucho. Él simplemente estaba cediendo el espacio. Limítalo. Organízalo. Nunca más de 3 a la vez. Diego continuó jugando en silencio. A veces ofrecía un trozo de pan. A veces simplemente observaba. Fue entonces cuando el pueblo empezó a dividirse. Ella está ocultando algo. Debió haber enterrado carbón debajo. Eso es magia. O brujería. Al quinto día, un comerciante intentó comprar el secreto. Ofreció harina, carne seca e incluso mantas. María se negó. Sin ofender, sin miedo. El hombre se fue diciendo que todo era un engaño. Esa noche, 3 de las casas más antiguas del pueblo sufrieron grietas. Un niño perdió el conocimiento. Un anciano murió de frío mientras dormía en una silla. Al día siguiente no hubo burlas. Había una cola. Y María, sin cambiar el tono, simplemente señaló el borde de la casa y dijo: «Aquí hay espacio para 2. Espera». En la noche en que todo estaba casi perdido, el silencio era diferente. Más grueso, más profundo. No era solo el frío. Era el peso de tantas respiraciones atrapadas en el mismo pequeño espacio. La casa de María ya albergaba a 5 personas además de Diego. Había cedido a la petición de una madre con 2 hijos, a la mirada desesperada de un niño que temblaba desconsoladamente y a la súplica silenciosa de una mujer embarazada con los labios agrietados por el frío. Las piedras aún conservaban el calor, pero el método empezaba a mostrar grietas. El suelo calentado no era una chimenea, era un pulso lento, y cada cuerpo adicional drenaba un poco de esa reserva silenciosa. María lo sabía, pero no sabía decir que no. Esa mañana, Diego tosió. Una tos seca y corta, pero que le atravesó el pecho como un cuchillo. No había tosido en semanas. Y ahora, allí, entre tantos cuerpos, sudaba profusamente. Intentó disimularlo. Lo cubrió con un paño tibio, acercó una jarra de agua y le ajustó la manta. Pero su mirada ya decía lo que nadie se atrevía a admitir. Algo no estaba en equilibrio. El suelo todavía estaba caliente al tacto, pero menos que antes. El calor parecía demasiado dividido. Se estaba desvaneciendo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas teñía de gris el cielo, María pidió a 2 visitantes que salieran de la casa. Con delicadeza, pero firmeza. Sin acusaciones, sin fanfarrias. No entendieron.
La embarazada protestó en silencio. El niño dudó, temblando, pero ella solo señaló a Diego. Y se fueron. Ese mismo día se difundió el comentario. Ella elige quién entra. Ella ya se siente dueña del calor. Se olvidó que él también es pobre. Un murmullo malicioso comenzó a crecer entre los que estaban afuera. La tarde siguiente, María fue al río a buscar más piedras. Intentaba reforzar el sistema, renovar la calefacción. Pero alguien la siguió. No dijeron nada. Ellos simplemente observaron. Y ellos regresaron delante de ella. Cuando María regresó, encontró la puerta entreabierta. Dentro había un olor extraño. A arcilla húmeda. A ceniza removida. A piedra agrietada. El niño estaba durmiendo. Pero en el centro del suelo, 2 piedras estaban fuera de lugar. Como si alguien hubiera intentado arrancarlas, desenterrarlas, intentar comprenderlas. Ella no gritó. Él no acusó a nadie. Simplemente se arrodilló, tocó el borde de la grieta y cerró los ojos. Eso no fue solo una violación física, fue una promesa rota. Esa noche, María encendió el fuego. Por primera vez en días, dejó que el calor subiera por la estufa y se extendiera lentamente. Luego reorganizó las piedras, una por una. Diego observó en silencio. Pero algo allí había cambiado. No era solo la calidez lo que había que mantener ahora, sino también la confianza. Afuera, las opiniones estaban divididas entre quienes todavía la veían como una salvación, y los que comenzaron a llamarla mentirosa. Al día siguiente, la mujer embarazada regresó. Ella trajo a su marido, con los ojos hundidos, sosteniendo una olla vacía. Solo por una noche, doña María. Ella dudó. Miró a Diego durmiendo. Miró el suelo, que parecía menos cálido que antes. Él respiró profundamente y señaló con la barbilla. Solo una noche. Pero esa noche el calor tardó un poco en subir. Y María sintió algo que hacía tiempo que no sentía. Duda. El suelo de piedra nunca prometió milagros. Solo podía prometer lo que María le inculcó. Cuidado. Orden. Intención. Y ahora, todo se estaba desvaneciendo. El frío no cedió. Al contrario, se endureció. Al 8º día de invierno continuo, el río del pequeño pueblo dejó de fluir. El sonido del agua, que siempre fluía por el pueblo como un susurro de fondo, ha desaparecido. En ese lugar un silencio denso, un vacío gélido que parecía tragarse incluso los pensamientos. Las casas estaban al borde del derrumbe. Las estufas improvisadas no retenían el calor. Los trapos de las ventanas se rasgaban con el viento. Las estufas de leña se convertían en trampas. Ardían demasiado rápido y dejaban una estela de humo que atraía a los animales hambrientos. Un perro salvaje invadió la casa de una pareja. Se encontró una rata congelada dentro de un armario. La gente empezó a abandonar sus casas y a vagar por el pueblo en busca de cualquier señal de verdadero refugio. Fue entonces cuando la casa de María dejó de ser un secreto. A las 3 de la tarde, fuertes golpes en la puerta. 2 familias más, 4 personas en total. Una de ellas tosía sangre. María dudó. El suelo aún estaba cálido, pero ahora era diferente. Más lento, más débil. Como si la propia arcilla empezara a dudar. Aún así, lo abrió. Hizo espacio. Acomodó los manteles. Distribuyó lo poco que tenía. Por la noche, alguien intentó entrar a la fuerza. No golpearon. Empujaron. Las cerraduras aguantaron, pero el crujido seco de la madera al partirse fue escuchado por todos los que estaban dentro. Diego se despertó sobresaltado. Los demás permanecieron en silencio. María se levantó, cogió la pala apoyándose en la pared, no para atacar, sino como quien tiene un límite. El ruido cesó, pero el miedo permaneció. Por primera vez, el refugio parecía frágil. En los días siguientes aparecieron hombres de fuera de la zona, gente que nadie conocía bien, comerciantes, desconocidos. Dijeron que habían oído hablar de la tierra que nunca se enfría.
Ofrecieron dinero, herramientas, incluso un caballo. Dime cómo lo hiciste. Muestra la mezcla. Escríbelo en un trozo de papel. María se negó sin levantar la voz, no siempre con palabras, a veces solo con una mirada. Empezaron a llamarla egoísta. Una mujer, cuya nieta había muerto de neumonía, dijo delante de todos: si lo hubiera dividido antes, tal vez todavía estaría viva. María bajó la mirada. Él no respondió. Sabía que podría ser verdad, pero también sabía que si hubiera abierto la casa antes, quizás Diego ya no estaría allí. El 12º día, la tragedia golpeó el pueblo. El techo de la escuela se derrumbó bajo el peso del hielo. Había 4 personas refugiadas dentro. 2 murieron instantáneamente. Los otros 2 fueron llevados a casa de María por puro instinto. Era el único lugar que todavía parecía tener alguna posibilidad. Ella los recibió, aún sabiendo que el suelo no aguantaría mucho más. La casa ahora albergaba a 9 personas. El calor venía de abajo, pero también del cuidado constante. Brasas discretas, paños húmedos, cal renovada. Un ciclo casi místico de mantenimiento silencioso. Fue entonces cuando uno de los hombres, un ingeniero de la capital, ofreció algo diferente. No quiero comprar, quiero entender. Si es verdad, podría salvar a cientos. Comparte esto, serás recordado. María miró a Diego. Durmió acurrucado, como siempre, pero respiraba profundamente, sin toser. Ella pensó, durante largos minutos. Entonces respondió: lo que se calienta aquí no es solo el suelo. Esa es la razón. El hombre frunció el ceño. ¿Razón? Ella se arrodilló. Tocó una de las piedras. Sus manos ahora eran más delgadas, pero aún firmes. Cada una de estas piedras fue colocada con miedo, con prisa, con esperanza. No repetí la fórmula. Repetí promesas. El hombre no entendió. O quizás entendí más de lo que quería. Esa noche, el pueblo quedó en silencio. Nadie intentó entrar por la fuerza. Nadie golpeó a nadie. Pero todos lo notaron. Sabían que allí estaba sucediendo algo más grande. Algo que no se podría replicar con cemento y a mano. Al día siguiente, el sol apareció por primera vez en casi 2 semanas. Y con él, el suelo de María todavía estaba caliente. El deshielo no se produjo de una sola vez. Él era discreto. El tipo de cambio que solo se nota en las pequeñas cosas. Un goteo lento en un rincón de la casa. El sonido del río que vuelve a fluir al amanecer. El olor a arcilla al despertar bajo el débil sol de la mañana. Pero fue suficiente para que la gente empezara a salir de casa con más frecuencia. Primero para ver los daños, luego para comentar, finalmente, para recordar. Y ahí fue cuando las voces cambiaron. Los que se habían burlado del suelo de piedra comenzaron a hacer preguntas, pero ahora con un tono diferente. María, ¿y si quisiera probar uno de esos de ahí? ¿Crees que si traigo las piedras podrás mostrarme el camino? Te juro que te ayudaré. Solo quiero que mi niña duerma sin toser. Ella no respondió de inmediato. Me lo esperaba. Observé el rostro, el cuerpo, el peso de la petición. Ella tomó algo. Otros simplemente escuchaban en silencio. Fue entonces cuando llegó una delegación de la gran ciudad. Un hombre de traje, 2 ingenieros y un fotógrafo. Querían comprender, documentar, replicar. Llegaron con papeles, instrumentos y hasta prometieron una placa conmemorativa. María no les impidió entrar, pero tampoco los guió. Simplemente dije: mira, pero no muevas nada. El fotógrafo tomó algunas fotografías. Los ingenieros tomaron notas. El hombre de la ciudad intentó explicar que, con inversión, esto podría convertirse en un proyecto nacional. Casas con calefacción natural, economía, innovación. Ella simplemente dijo: esto no surgió de un estudio. Nació de una fiebre que no pude repetir. No sabían qué hacer con esa frase. Ella no era apta para el informe. Al salir,
El hombre de la ciudad ofreció una generosa suma a cambio de permiso para reproducir el sistema. María se negó. Dijo que no había ningún sistema. Solo hubo intención. El rumor se extendió. Ella rechazó el dinero, la oportunidad, la fama. Una locura, decían algunos. Orgullo, dijeron otros. O tal vez ella simplemente entiende algo que nosotros no entendemos, aventuró uno de los hombres que una vez intentó derribar su puerta. Unos días después, regresó. Con la cabeza inclinada, manos limpias, traje piedras del río, y preguntó suavemente, ¿puedo dejarlo aquí? Ni siquiera necesitas enseñarme. Solo quiero que estén cerca. María asintió. Él no sonrió. Solo mostró un rincón del patio trasero. Otros siguieron el mismo ejemplo. Poco a poco la casa dejó de ser un refugio. Se convirtió en una especie de altar silencioso. No por la religión, sino por la memoria. Nadie más intentó copiar el piso. De hecho, empezaron a cuidarse mejor. Entender que lo que salvó a Diego no fue solo la roca, era el tiempo dedicado a ella. En el pueblo la gente empezó a pronunciar el nombre de María con más cuidado. Los que se habían burlado de ella, ahora se detenían cuando la veían pasar. No hubo disculpas, ni siquiera confesiones. Pero había respeto, silencioso, firme. Y eso fue más que suficiente. El invierno ha pasado, pero el silencio permanece. Cuando llegó la primavera, no hubo fiesta. El pueblo ya no era el mismo, ni por las pérdidas ni por los supervivientes. Las casas tenían sus marcas, grietas tapadas, puertas improvisadas, estufas en desuso, pero uno, entre todos ellos, parecía intacto. Ave María, no porque no hubiera sufrido, sino porque había sido construido no para soportar el frío, sino para soportar la rendición. Diego volvió a correr en el patio, todavía delgada, todavía silenciosa, pero con la mirada fija. De vez en cuando, se sentaba en el suelo y pegaba la oreja a la piedra, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. María ya no recibía visitas regulares, pero de vez en cuando, alguien dejaba una piedra limpia en el borde del muro. Nadie lo explicó, y ella no preguntó. Algunos dijeron que era gratitud. Otros dijeron que era superstición. María solo veía recuerdos. El ingeniero regresó de la capital una vez. Trajo consigo un nuevo proyecto, una propuesta formal. Afirmaba haber conseguido inversores, tenía gráficos, nombres y diagramas. Ella escuchó atentamente, luego sirvió café aguado, y con la misma voz de siempre, dijo, ninguno de ellos estaba aquí cuando mi hijo tosió hasta que se desmayó. Ninguno de ellos me prestó una pala. Bajó la mirada. Se fue en silencio. Él nunca regresó. Unos años más tarde, comenzaron a llamar al lugar Casa de la Tierra Caliente. Los turistas empezaron a visitarnos. Los periodistas enviaron cartas. Un profesor de la capital quería escribir un libro. María no lo impidió, pero tampoco lo recibía. Ella continuó cuidando las piedras. A algunos los lavó, a otros los reubicó. No por necesidad térmica, sino por respeto. Era como si cada una llevara consigo un pedazo del miedo que alguna vez tuvo, y de la promesa que hizo sin palabras: mientras yo pueda, vivirás. En el pueblo, otras mujeres comenzaron a experimentar, no para copiar, pero para entender, para crear tus propias formas de cuidar. El piso de María jamás ha sido replicado, porque no era una fórmula, fue un testigo, y poco a poco, todos entendieron. No se trataba de piedras, fue una intención moldeada por el dolor y del calor acumulado. Algunos legados no se pueden construir con palabras, ni siquiera con señales. Se van acomodando en silencio, piedra a piedra, hasta convertirse en parte del suelo que sostiene a los demás. El frío de aquella montaña enseñó lo que el tiempo a menudo olvida, que no todo el conocimiento puede ser transmitido, porque algunos conocimientos no se pueden enseñar,
Hay que vivirlos. La casa de María todavía está allí, sin señales, sin vallas, pero los que pasan aminoran la marcha, como si pudiera sentir, en el discreto calor de la tierra, el eco de una madre que, un día, no pidió ayuda ni perdón. Él simplemente lo construyó, urgentemente.